La mayoría de las personas revisa las ventanas antes de dormir. Comprueba que la puerta principal esté cerrada. Mira una vez más el cerrojo, apaga las luces y piensa que todo está bajo control. Sin embargo, existe una puerta mucho más importante que rara vez recibe atención. No está hecha de madera ni de acero. No tiene bisagras ni cerraduras visibles. Es la puerta espiritual del corazón y del hogar. Y cuando esa puerta permanece abierta para Cristo, sucede algo que ninguna alarma del mundo puede producir. La paz deja de depender de las circunstancias y comienza a brotar desde la presencia de Dios. Pero, ¿cómo puede una familia vivir bajo esa paz incluso cuando el mundo alrededor parece lleno de incertidumbre? La respuesta comienza mucho antes de lo que la mayoría imagina. Las Escrituras dicen en el Salmo 127, 1, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Estas palabras fueron escritas en una época en la que las ciudades levantaban enormes murallas para protegerse de los enemigos. Sin embargo, el salmista dirige la mirada hacia una verdad más profunda. Ninguna fortificación puede reemplazar la presencia del Señor. Una casa puede ser hermosa, estable y segura desde una perspectiva humana, pero si Cristo no ocupa el lugar central, siempre existirá un vacío que ningún esfuerzo humano podrá llenar. Quizá hayas experimentado ese contraste. Hay hogares sencillos donde se respira serenidad apenas cruzas la puerta. También existen casas grandes, llenas de comodidades, donde el ambiente parece pesado, donde las conversaciones son tensas y el descanso nunca llega por completo. La diferencia no siempre está en los recursos materiales. Muchas veces nace de una realidad invisible. Quien gobierna verdaderamente ese hogar. Jesús utilizó una imagen extraordinaria cuando declaró en Juan 10:9, Yo soy la puerta, el que por mientras será salvo, entrará y saldrá, y hallará pastos. No dijo simplemente que mostraba el camino. Él afirmó ser la puerta misma. En la cultura del antiguo Israel, el pastor solía acostarse en la entrada del redil durante la noche. Él mismo se convertía en la puerta que protegía a las ovejas. Ningún depredador podía entrar sin enfrentarse primero al pastor. Cuando Jesús empleó esta imagen, estaba revelando una verdad inmensa. La verdadera seguridad comienza cuando nuestra vida permanece dentro de su cuidado. Esa declaración cambia por completo nuestra manera de entender la protección. Muchas personas buscan seguridad acumulando más bienes, más planes o más estrategias. Todas esas cosas pueden ser útiles en su lugar, pero ninguna sustituye la confianza en Cristo. El creyente descansa porque sabe que el buen pastor permanece vigilando incluso cuando él duerme. Sin embargo, aquí aparece una pregunta que merece ser respondida con sinceridad. Si Cristo es nuestra puerta, ¿por qué tantos creyentes viven dominados por la ansiedad? La respuesta no siempre está relacionada con la ausencia de fe, sino con la facilidad con la que olvidamos quién sostiene realmente nuestra vida. Recordamos nuestros problemas con más frecuencia que las promesas de Dios. Y cuando eso ocurre, el temor comienza a ocupar el espacio que solo pertenece a la confianza. El autor de Hebreos escribió que, por la sangre de Jesucristo, ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Durante siglos, solamente el sumo sacerdote podía acercarse una vez al año a la presencia más santa del templo. Había un velo que separaba al pueblo de aquella gloria. Pero cuando Cristo murió en la cruz, ese velo se rasgó de arriba a abajo. No fue un simple acontecimiento simbólico. Fue la proclamación divina de que el acceso a Dios había sido abierto para siempre mediante el sacrificio perfecto de Jesús. Piensa en la magnitud de esa noticia. El Dios infinito, santo y eterno ya no llama a su pueblo desde la distancia. Invita a sus hijos a acercarse con confianza. No porque sean perfectos, sino porque Cristo lo hizo posible. Cada vez que oramos, no hablamos con un Dios lejano. Nos acercamos a un Padre que abrió la puerta mediante su Hijo. A lo largo de la historia cristiana encontramos numerosos testimonios de creyentes que atravesaron persecuciones, guerras y enfermedades sin perder la paz interior. No era porque desconocieran el sufrimiento. Lo conocían muy bien. La diferencia consistía en que habían aprendido a permanecer cerca del pastor. Mientras el mundo observaba únicamente las circunstancias, ellos contemplaban la fidelidad de Dios. Tal vez recuerdes la historia de Horatio Spafford. Después de perder a sus hijas en un naufragio, escribió el himno, Está bien con mi alma. Humanamente, aquella paz parecía imposible. Sin embargo, nació de una certeza mucho mayor que el dolor. Cristo seguía siendo suficiente incluso en medio de la pérdida. Cuando todo parecía derrumbarse, la puerta hacia la presencia de Dios permanecía completamente abierta. Eso mismo continúa siendo cierto hoy.
Quizá tu familia enfrenta incertidumbres económicas. Tal vez cargas con una enfermedad, una preocupación por tus hijos o una situación que nadie más conoce. Es natural sentir el peso de esas cargas. Pero también es posible caminar con la seguridad de que Jesús permanece delante de ti como el pastor que nunca abandona a sus ovejas. Por eso la vida espiritual del hogar no comienza únicamente durante los cultos dominicales. Empieza en los pequeños momentos cotidianos. Cuando una familia decide orar antes de iniciar el día. Cuando abre la Biblia alrededor de la mesa. Cuando el perdón reemplaza al resentimiento. Cuando la gratitud vence a la queja. Son actos sencillos que recuerdan continuamente quién ocupa el centro de la casa. No se trata de convertir el hogar en un lugar perfecto. Ninguna familia lo es. Todos necesitamos la gracia de Dios cada día. Precisamente por eso el Evangelio resulta tan hermoso. Cristo no espera hogares impecables para entrar. Él entra para transformar hogares reales, con personas reales, llenas de luchas reales. Quizá alguien escuche estas palabras pensando, he fallado demasiadas veces. Pero el Señor nunca llamó a personas sin debilidades. Llamó a pescadores impulsivos, cobradores de impuestos despreciados, mujeres heridas por el pasado y hombres que habían conocido el fracaso. La diferencia siempre fue la misma. Cuando abrieron la puerta a Cristo, Él comenzó una obra que nadie más podía realizar. Esa es la esperanza que sostiene al creyente. No confiamos en nuestra fortaleza, sino en su fidelidad. No descansamos porque jamás tropezaremos, sino porque el buen pastor promete levantarnos una y otra vez. Su presencia transforma lentamente nuestra manera de pensar, de hablar y de amar. Y, sin darnos cuenta, aquello que parecía una casa común comienza a reflejar algo del reino de Dios. Sin embargo, todavía queda una pregunta que merece toda nuestra atención. Si Cristo abrió el acceso al Padre mediante su sacrificio, ¿qué significado tiene realmente su sangre dentro del gran plan de la redención? La respuesta conecta toda la historia de la Biblia, desde la primera Pascua en Egipto hasta la cruz del Calvario. Y cuando esa conexión se comprende, el Evangelio adquiere una profundidad que cambia para siempre nuestra manera de mirar la obra de Jesucristo. Si existe un hilo que une toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ese hilo conduce inevitablemente a Jesucristo. A primera vista, las Escrituras parecen contener muchas historias distintas, patriarcas, reyes, profetas, exilios, milagros y cartas apostólicas. Pero cuando observamos con atención, descubrimos que todas ellas avanzan hacia un mismo acontecimiento, el sacrificio perfecto del Hijo de Dios. Y es precisamente allí donde el significado de la sangre de Cristo deja de ser una simple expresión religiosa para convertirse en el fundamento de nuestra esperanza. Muchas personas escuchan hablar de la sangre de Jesús durante años sin detenerse a pensar por qué la Biblia le concede tanta importancia. Incluso algunos creyentes repiten esa expresión con frecuencia, pero nunca han explorado toda la riqueza espiritual que encierra. Sin embargo, cuando comprendemos el propósito de Dios desde el principio, nuestro corazón comienza a llenarse de una gratitud completamente nueva. Retrocedamos por un momento hasta la noche de la primera Pascua. El pueblo de Israel llevaba siglos viviendo como esclavo en Egipto. Habían soportado opresión, trabajos forzados y un sufrimiento que parecía no tener fin. Entonces Dios levantó a Moisés para anunciar la liberación. Después de varias plagas, llegó el momento decisivo. No sería el poder militar de Israel lo que lo salvaría. No serían sus méritos. Tampoco su inteligencia. Dios mismo proporcionó el medio por el cual serían preservados. En Éxodo 12, cada familia debía tomar un cordero sin defecto. Aquel animal debía ser sacrificado, y su sangre colocada sobre los postes y el dintel de la puerta de la casa. Luego, todos debían permanecer dentro mientras el Señor pasaba por la tierra. La promesa fue extraordinariamente sencilla. Cuando vea la sangre, pasaré de vosotros. Observa cuidadosamente las palabras del Señor. Él no dijo, cuando vea cuán fuertes son. Tampoco dijo, cuando vea cuánto saben de mí. Ni siquiera dijo, cuando vea que nunca han cometido errores. La seguridad estaba basada únicamente en aquello que Dios había provisto. Ese detalle cambia toda nuestra comprensión del Evangelio. Desde el principio, Dios estaba enseñando que la salvación jamás dependería del esfuerzo humano, sino de su propia provisión. La sangre sobre aquella puerta no era un amuleto ni un objeto con poder mágico. Era una señal visible de confianza en la promesa del Señor. Las familias permanecían seguras porque habían obedecido la palabra de Dios y descansaban bajo el pacto que Él mismo había establecido. Sin embargo,
Aquella Pascua era solamente una sombra. El verdadero Cordero aún no había llegado. Siglos después, cuando Juan el Bautista vio acercarse a Jesús junto al río Jordán, pronunció una declaración que resume toda la historia bíblica. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No dijo simplemente que Jesús enseñaría un nuevo camino espiritual. No afirmó únicamente que sería un gran profeta. Lo presentó como el cumplimiento definitivo de todo lo que la Pascua había anunciado durante generaciones. Cada sacrificio ofrecido en el Antiguo Testamento apuntaba hacia él. Cada altar levantado por los patriarcas señalaba hacia él. Cada cordero inmolado hablaba silenciosamente de Cristo. Isaías había contemplado esta realidad 700 años antes del nacimiento del Señor. En el capítulo 53 describe a un siervo que sería despreciado, rechazado y herido por nuestras rebeliones. Aquel pasaje resulta sorprendente porque parece escrito al pie mismo de la cruz. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¡Qué maravillosa es esta verdad! Jesús no murió como una víctima de las circunstancias. No perdió el control de los acontecimientos. No fue simplemente ejecutado por un imperio poderoso. Él entregó voluntariamente su vida para cumplir el plan eterno del Padre. Cuando contemplamos la cruz desde esa perspectiva, dejamos de verla únicamente como un símbolo del sufrimiento. Comenzamos a verla como la mayor demostración del amor divino. Allí convergen la justicia y la misericordia. El pecado no fue ignorado, fue juzgado, pero el juicio cayó sobre aquel que nunca había pecado. Eso significa que la sangre de Cristo no representa solamente protección, representa reconciliación. Antes existía una separación entre Dios y el ser humano provocada por el pecado. Ninguna obra humana podía cerrar esa distancia. Ninguna religión podía construir un puente suficiente. Entonces Dios hizo aquello que nosotros jamás habríamos podido hacer. Él descendió hacia nosotros. Hebreos 9 desarrolla esta verdad con una profundidad extraordinaria. El autor explica que los antiguos sacerdotes ofrecían sacrificios continuamente porque aquellos nunca podían eliminar completamente el pecado. Año tras año debían repetirse. Pero Cristo apareció una sola vez. Entró al verdadero santuario celestial, no llevando sangre de animales, sino ofreciendo su propia sangre. Y con ese único sacrificio obtuvo una redención eterna. Detente un instante para pensar en la palabra eterna. No temporal, no parcial, no limitada, eterna. Eso significa que la obra de Cristo es suficiente. No necesita ser completada por nuestros esfuerzos. No debemos vivir intentando ganar un amor que Dios ya manifestó en la cruz. Vivimos obedeciendo precisamente porque ya hemos sido amados. Aquí muchos creyentes tropiezan sin darse cuenta. Pasan años tratando de convencer a Dios de que los acepte. Oran como si necesitaran comprar su favor. Sirven como si estuvieran pagando una deuda imposible. Pero el Evangelio anuncia exactamente lo contrario. Obedecemos porque hemos sido recibidos. Servimos porque hemos sido perdonados. Amamos porque nos amó primero. Esa diferencia transforma completamente la vida cristiana. Cuando el enemigo intenta sembrar culpa constante, la cruz responde con gracia. Cuando el pasado acusa, Cristo responde con perdón. Cuando la conciencia recuerda antiguas caídas, el Evangelio recuerda una obra perfecta consumada para siempre. Por eso Pablo escribe en Romanos 8:1, Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Observa que no dice, menos condenación. Dice, ninguna. No porque el creyente sea impecable, sino porque Cristo cargó completamente con nuestra culpa. Esta verdad produce una libertad inmensa. Ya no caminamos intentando escapar del castigo. Caminamos respondiendo al amor. Y cuando una familia vive recordando diariamente esa gracia, el ambiente del hogar cambia poco a poco. Las conversaciones cambian. La manera de corregir cambia. La forma de pedir perdón cambia. La paciencia comienza a crecer. La misericordia reemplaza al orgullo. Porque todos recuerdan que ellos mismos viven únicamente gracias a la misericordia del Señor. Quizá hoy cargas con errores que nadie conoce. Tal vez todavía sientes vergüenza por decisiones tomadas hace muchos años. Escucha cuidadosamente esta verdad. La cruz de Cristo es mayor que tu pasado. Su gracia es más profunda que tu culpa. Su misericordia alcanza lugares donde el remordimiento jamás podrá sanar. El Evangelio nunca minimiza el pecado, pero siempre exalta mucho más la suficiencia del Salvador. Sin embargo, todavía queda una escena extraordinaria por contemplar. La noche antes de ser entregado,
Jesús reunió a sus discípulos alrededor de una mesa y tomó un pedazo de pan junto con una copa. Aquello parecía una cena sencilla, pero estaba inaugurando el nuevo pacto que transformaría para siempre la historia de la humanidad. Lo que ocurrió en ese aposento alto sigue enseñando a la Iglesia una verdad que muchos creyentes aún están descubriendo. La noche era silenciosa, pero el peso de aquel momento era inmenso. Jerusalén estaba llena de peregrinos que habían llegado para celebrar la Pascua. Las calles conservaban el eco de generaciones enteras recordando la liberación de Egipto. Sin embargo, en un aposento alto, Jesús estaba a punto de revelar que aquella antigua celebración siempre había señalado hacia él. Los discípulos todavía no comprendían completamente lo que estaba ocurriendo. Habían visto milagros. Habían contemplado a los ciegos recuperar la vista. Habían presenciado la resurrección de Lázaro. Habían escuchado enseñanzas que transformaban corazones. Pero aún no entendían que el mayor milagro estaba a pocas horas de suceder. Jesús tomó el pan entre sus manos. No eligió un momento cualquiera. Lo hizo precisamente durante la celebración de la Pascua, cuando cada símbolo recordaba la liberación del pueblo de Israel. Aquella comida estaba llena de significado. Cada elemento hablaba de la fidelidad de Dios. Sin embargo, aquella noche todo adquiriría una dimensión completamente nueva. Lucas 22 nos dice que Jesús dio gracias, partió el pan y dijo: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». Luego tomó la copa. «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Aquellas palabras transformaron para siempre la comprensión del pueblo de Dios. Hasta ese momento, la Pascua miraba hacia atrás. Ahora comenzaría a mirar hacia la cruz. Y, desde entonces, cada vez que la Iglesia participa de la Cena del Señor, mira hacia tres direcciones al mismo tiempo. Recuerda el sacrificio de Cristo, vive la comunión presente con Él, y espera el día glorioso en que el Señor regresará. Eso convierte la Cena del Señor en mucho más que un simple acto ceremonial. Es un recordatorio vivo del Evangelio. Quizá resulte sorprendente descubrir que Jesús no pidió a sus discípulos que recordaran todos sus milagros. No les ordenó repetir constantemente el Sermón del Monte. Tampoco les pidió conservar una lista de sus obras extraordinarias. Les pidió recordar su sacrificio. ¿Por qué? Porque la cruz es el centro de toda la historia de la redención. Sin la cruz, los milagros serían solamente demostraciones de poder. Sin la cruz, las enseñanzas serían únicamente principios morales. Sin la cruz, la resurrección carecería de sentido. Pero gracias a la cruz, todo adquiere unidad. Todo apunta hacia la gracia. Todo revela el amor del Padre. Todo anuncia la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Aquí encontramos una verdad que muchas veces olvidamos. Jesús no dijo: «Haced esto para volver a ganar mi favor». Tampoco dijo: «Haced esto para repetir mi sacrificio». Su mandato fue diferente: «Haced esto en memoria de mí». La palabra memoria en el pensamiento bíblico no significa un simple recuerdo intelectual. Significa traer una verdad al presente para vivir a la luz de ella. Cuando Israel celebraba la Pascua, no estaba fingiendo regresar a Egipto. Estaba recordando activamente la fidelidad del Señor para renovar su confianza. De la misma manera, cuando la Iglesia participa de la Cena del Señor, no está repitiendo el sacrificio de Cristo. Está proclamando que ese sacrificio sigue siendo suficiente hoy. Por eso el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 11: «Todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga». Observa la belleza de esta declaración. Cada celebración de la Cena del Señor se convierte en una proclamación silenciosa del Evangelio. El creyente está diciendo con ese acto: «Mi esperanza no descansa en mis méritos. Mi perdón fue comprado por Cristo. Mi vida pertenece al Señor. Espero con gozo su regreso». ¡Qué extraordinaria confesión de fe! Sin embargo, Pablo añade algo que merece nuestra atención. Antes de participar, cada creyente debe examinarse a sí mismo. Durante años, algunos han interpretado estas palabras únicamente como una advertencia severa, pero el propósito del examen personal no es alejarnos de Cristo, es acercarnos con sinceridad. No consiste en preguntarnos si somos perfectos, consiste en reconocer humildemente cuánto necesitamos al Salvador. Porque la mesa del Señor nunca fue preparada para personas impecables. Fue preparada para pecadores arrepentidos que encuentran toda su esperanza en Jesús. Eso cambia completamente nuestra perspectiva. Muchas personas dejan de acercarse porque sienten que han fallado demasiado.
Pero precisamente quienes reconocen su necesidad son los que más necesitan recordar el Evangelio. Al mismo tiempo, el examen también nos invita a restaurar nuestras relaciones. ¿Cómo podríamos celebrar el amor sacrificial de Cristo mientras alimentamos resentimiento contra nuestro hermano? ¿Cómo proclamar el perdón recibido si nos negamos a perdonar? Por eso la Cena del Señor siempre conduce hacia la reconciliación, con Dios, con la Iglesia, con la familia, con aquellos a quienes hemos herido, y también con quienes nos han herido. Los primeros cristianos comprendieron profundamente esta realidad. En el libro de los Hechos encontramos una descripción sencilla pero poderosa. Perseveraban en el partimiento del pan. No aparece presentado como una ceremonia fría. Era parte de la vida comunitaria. Compartían alimentos, oraban juntos, escuchaban la enseñanza apostólica, cuidaban unos de otros. La Cena del Señor estaba integrada dentro de una vida marcada por el amor fraternal. Ese detalle resulta muy importante. No basta con participar externamente de un símbolo mientras el corazón permanece endurecido. Cristo busca discípulos transformados, personas que recuerden su sacrificio, viviendo como Él vivió, con humildad, con compasión, con servicio, con obediencia. Quizá te preguntes cómo puede esta verdad influir en tu hogar durante la semana. La respuesta comienza con algo muy sencillo. Cada vez que recuerdas deliberadamente el Evangelio, tu manera de enfrentar los conflictos cambia. Cuando recuerdas cuánto has sido perdonado, resulta más fácil perdonar. Cuando recuerdas cuánto has recibido por gracia, desaparece parte del orgullo. Cuando recuerdas que Cristo entregó su vida por ti, aprendes a servir en lugar de exigir constantemente ser servido. Así, la memoria de la cruz deja de ser únicamente un acontecimiento dominical. Se convierte en una forma diaria de vivir. Y eso transforma lentamente una familia. Las discusiones encuentran espacio para la reconciliación. Las heridas empiezan a sanar. La paciencia crece. La gratitud reemplaza poco a poco las quejas. Porque todos vuelven una y otra vez al mismo lugar. La cruz. Allí nadie puede presumir. Allí todos dependen de la misma gracia. Allí ricos y pobres, fuertes y débiles, jóvenes y ancianos permanecen exactamente al mismo nivel. Todos necesitan al mismo Salvador, y todos reciben la misma misericordia. Sin embargo, la obra de Cristo no termina alrededor de una mesa. La memoria del Evangelio debe extenderse hacia cada habitación de nuestra vida cotidiana. Porque un hogar verdaderamente fortalecido no se caracteriza únicamente por recordar el sacrificio de Jesús, sino por permitir que su presencia gobierne las conversaciones, las decisiones, el perdón y el amor de cada día. Y ahí comienza una transformación que muchas veces el mundo no puede explicar. Hay una diferencia entre una casa donde simplemente viven personas creyentes y un hogar donde Cristo reina de manera visible en la vida diaria. A primera vista, ambas pueden parecer iguales. Las dos pueden tener una Biblia sobre una mesa. Las dos pueden asistir a una iglesia cada domingo. Incluso ambas pueden hablar de Dios con frecuencia. Pero existe una diferencia que no siempre puede verse desde afuera. Una vive alrededor de actividades religiosas. La otra gira alrededor de la presencia del Señor. Y esa diferencia transforma absolutamente todo. Cuando Josué reunió al pueblo antes de concluir su ministerio, pronunció unas palabras que han atravesado los siglos con la misma fuerza. Yo y mi casa serviremos al Señor. No era una frase decorativa para colocar sobre una pared. Era una decisión de vida. Josué comprendía que una familia jamás permanece espiritualmente neutral. Cada hogar termina siendo moldeado por aquello que ocupa el centro de sus afectos, de sus conversaciones y de sus prioridades. La misma realidad continúa vigente hoy. Cada casa está siendo edificada sobre algún fundamento. Algunas son edificadas sobre el éxito, otras sobre el dinero, muchas sobre el entretenimiento, algunas sobre el reconocimiento social. Pero solamente aquellas edificadas sobre Cristo permanecen firmes cuando llegan las tormentas. Jesús explicó esta verdad con una sencillez extraordinaria en Mateo 7. Habló de dos constructores. Ambos edificaron una casa. Ambos experimentaron lluvia, viento y ríos desbordados. La diferencia no estaba en la intensidad de la tormenta. Estaba en el fundamento. La casa edificada sobre la roca permaneció. La otra cayó. Y la roca nunca fue simplemente una doctrina. La roca es Cristo mismo y la obediencia a sus palabras. Esa enseñanza resulta profundamente práctica. Muchos imaginan que un hogar fuerte se construye únicamente durante grandes momentos espirituales. Sin embargo,
Dios suele formar familias sólidas mediante decisiones pequeñas, repetidas una y otra vez durante muchos años. Una oración antes de comenzar el día, una conversación llena de gracia, una palabra de ánimo, un acto de perdón, un momento para abrir las Escrituras, una decisión de servir en lugar de imponer la propia voluntad. Así trabaja normalmente el Señor. No siempre mediante acontecimientos espectaculares, muchas veces mediante la fidelidad silenciosa. En Deuteronomio 6 encontramos una de las instrucciones más importantes dadas al pueblo de Israel. Dios no ordenó que su palabra fuera recordada únicamente durante las grandes celebraciones nacionales. Les dijo que hablaran de ella cuando estuvieran sentados en casa, cuando caminaran por el camino, cuando se acostaran, cuando se levantaran. Observa la belleza de esa imagen. La fe no debía limitarse al templo. Debía llenar toda la vida cotidiana. Eso significa que la cocina puede convertirse en un lugar de discipulado. La mesa familiar puede transformarse en un espacio donde los hijos aprenden quién es Dios. Un automóvil puede convertirse en un lugar para orar juntos. Una conversación antes de dormir puede sembrar esperanza para toda una vida. Muchas veces pensamos que solamente los grandes sermones cambian corazones. Pero Dios utiliza con frecuencia miles de pequeñas conversaciones llenas de verdad para formar generaciones enteras. Quizá algunos padres sienten hoy el peso de no haber sido perfectos. Tal vez recuerdan ocasiones en las que reaccionaron con enojo, momentos en los que faltó paciencia, días en los que el trabajo ocupó más espacio que la familia. La buena noticia es que el Señor no llama a padres perfectos, llama a padres humildes. Hay algo profundamente transformador cuando un padre o una madre tienen la valentía de decir a sus hijos, «Perdóname, me equivoqué». Ese acto enseña el Evangelio de una manera que ningún discurso puede igualar, porque los hijos descubren que seguir a Cristo no consiste en aparentar perfección, consiste en vivir continuamente bajo su gracia. El apóstol Pablo desarrolla esta idea en Colosenses 3. Después de hablar acerca de la nueva vida en Cristo, comienza a describir cómo esa transformación se refleja dentro del hogar. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Observa que Pablo no comienza hablando de estructuras familiares. Empieza hablando del carácter, porque una familia cambia cuando las personas cambian, y las personas cambian únicamente cuando el Espíritu Santo obra en sus corazones. Luego añade una frase extraordinaria, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. ¿Por qué? Porque incluso las mejores familias experimentan conflictos. El problema nunca ha sido la existencia de diferencias. El verdadero problema aparece cuando dejamos que esas diferencias permanezcan sin resolver. El enemigo disfruta sembrando orgullo. Cristo produce reconciliación. Por eso un hogar donde Jesús reina no es un lugar donde jamás existen desacuerdos. Es un lugar donde perdón siempre encuentre camino de regreso. Piensa por un momento en la familia de Betania. Lázaro, Marta, María. Cada uno tenía una personalidad distinta. Marta era activa y práctica. María disfrutaba permanecer escuchando a Jesús. Lázaro apenas habla en los evangelios, pero su vida se convirtió en un poderoso testimonio del poder del Señor. Aquella casa era especial por una razón muy sencilla. Jesús era bienvenido allí. ¡Qué imagen tan hermosa! El Salvador encontraba descanso en aquel hogar. Eso plantea una pregunta que cada creyente puede hacerse con sinceridad. Si Jesús cruzara hoy la puerta de nuestra casa de manera visible, ¿encontraría un ambiente donde su carácter es reflejado? No hablamos de perfección. Hablamos de dirección. ¿Se respira paciencia? ¿Existe gratitud? ¿Se escucha oración? ¿Hay disposición para perdonar? Las palabras edifican o destruyen, porque el ambiente espiritual de un hogar suele formarse mucho más por las conversaciones diarias que por los grandes acontecimientos. Aquí descubrimos otra verdad importante. Los hijos aprenden más observando que escuchando. Aprenden cómo tratar a los demás viendo cómo sus padres se hablan entre sí. Aprenden qué significa confiar en Dios observando cómo reaccionamos frente a las dificultades. Aprenden el valor de perdón viendo cómo resolvemos nuestros conflictos. Cada día estamos enseñando, incluso cuando no pronunciamos ninguna lección. Por eso la vida cristiana jamás puede limitarse únicamente a conocimientos bíblicos. Debe convertirse en una vida visible, en una fe que sonríe, que sirve, que escucha, que abraza, que consuela, que ora, que reconoce sus errores, que vuelve constantemente a Cristo. Y cuando eso ocurre,
algo maravilloso comienza a suceder. El hogar deja de ser solamente un lugar donde se duerme. Se convierte en un refugio, en un lugar donde los cansados encuentran descanso, donde los hijos descubren seguridad, donde los invitados perciben una paz difícil de explicar. No porque esa familia sea extraordinaria, sino porque Cristo ocupa el centro. Sin embargo, mientras un hogar aprende a caminar bajo el gobierno de Jesús, también debe recordar que la Biblia nunca niega la existencia de una batalla espiritual. La diferencia es que esa batalla no se enfrenta desde el temor, sino desde la victoria que Cristo ya obtuvo en la cruz. Y comprender esa verdad cambia completamente la forma en que el creyente enfrenta las luchas invisibles de cada día. Hay batallas que dejan cicatrices visibles. Ocurren en los campos de guerra, en los hospitales o en medio de grandes tragedias. Pero también existen luchas silenciosas que nadie puede fotografiar. Se libran en la mente, en el corazón y en las decisiones diarias. La Biblia no ignora esa realidad. Al contrario, nos recuerda que el creyente vive en medio de un conflicto espiritual. Sin embargo, también deja claro que ese conflicto nunca debe convertirse en el centro de nuestra atención. Nuestro enfoque siempre permanece en Jesucristo, el Rey victorioso. Pablo escribe en Efesios 6:12, «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Durante siglos, este pasaje ha despertado preguntas. Algunos han reaccionado ignorando completamente la realidad espiritual. Otros, en cambio, han desarrollado una obsesión por el mundo invisible, hablando constantemente del enemigo y muy poco del Salvador. Pero las Escrituras nos muestran un camino diferente. La Biblia nunca minimiza la existencia del mal. Tampoco magnifica su poder. Siempre exalta mucho más la autoridad de Cristo. Ese equilibrio resulta fundamental, porque el enemigo desea dos extremos: que lo ignoremos completamente, o que vivamos aterrorizados por él. Ninguno de esos extremos refleja el Evangelio. Jesús jamás enseñó a sus discípulos a vivir dominados por el miedo. Les enseñó a permanecer en él. Esa diferencia cambia toda la perspectiva del creyente. Pensemos por un momento en los Evangelios. Cuando Jesús se encontraba con personas oprimidas por fuerzas espirituales malignas, nunca parecía incertidumbre en su autoridad. Jamás necesitó descubrir si tendría suficiente poder. Nunca sostuvo una batalla cuyo resultado fuera incierto. Una sola palabra suya bastaba. Los demonios reconocían inmediatamente quién estaba delante de ellos. ¿Por qué? Porque toda autoridad pertenece al Hijo de Dios. Colosenses 2 declara que, en la cruz, Cristo despojó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos. Observa cuidadosamente el tiempo verbal. No dice que Cristo quizá vencerá. No afirma que la victoria aún esté en duda. Habla de un triunfo consumado. Eso significa que la vida cristiana no consiste en intentar conseguir una victoria que todavía no existe. Vivimos desde una victoria que Cristo ya obtuvo. Esa verdad produce descanso. Muchas veces imaginamos la batalla espiritual como si dos fuerzas iguales estuvieran luchando por el control del universo. Pero esa no es la visión bíblica. Satanás jamás ha sido igual a Dios. Nunca lo será. Es una criatura, limitada, sometida finalmente a la autoridad del Creador. El libro de Job nos recuerda precisamente esta realidad. Incluso cuando el enemigo apareció delante del Señor para acusar a Job, no actuó independientemente. Nada escapaba al conocimiento ni al gobierno soberano de Dios. Eso no elimina el sufrimiento, pero sí elimina el temor desesperado. Porque el creyente sabe que incluso en medio de las pruebas, el Señor continúa sentado en su trono. Ahora bien, ¿cómo enfrenta el cristiano esa batalla cotidiana? Pablo responde inmediatamente después de describir el conflicto espiritual. Vestíos de toda la armadura de Dios. Es interesante notar que Pablo no dice, construid vuestra propia armadura, ni tampoco, inventad nuevas estrategias. La armadura pertenece a Dios. Él mismo la proporciona. Cada una de sus piezas dirige nuestra atención hacia el Evangelio, el cinturón de la verdad. Porque las mentiras del enemigo pierden fuerza cuando permanecemos en la palabra. La coraza de justicia, no nuestra justicia imperfecta, la justicia que Cristo nos concede. El calzado del Evangelio de la paz. Porque quienes han sido reconciliados con Dios pueden caminar llevando reconciliación a otros. El escudo de la fe, no una fe basada en emociones cambiantes, sino una confianza firme en las promesas del Señor. El yelmo de la salvación.
que protege nuestra mente recordándonos constantemente quiénes somos en Cristo. Y finalmente, la espada del Espíritu, la única arma ofensiva mencionada, la palabra de Dios, no opiniones humanas, no tradiciones, no especulaciones, la Escritura. ¿Recuerdas cómo respondió Jesús durante la tentación en el desierto? Cada vez que Satanás intentó sembrar duda, Jesús respondió diciendo, «Escrito está». No discutió, no improvisó, permaneció completamente afirmado en la verdad revelada por el Padre. Ese ejemplo continúa siendo profundamente relevante. Muchas de nuestras luchas comienzan precisamente en el terreno de los pensamientos. No eres suficiente. Dios te ha abandonado. Nunca cambiarás. No vale la pena seguir orando. Esas voces producen desánimo cuando olvidamos responder con la verdad. Entonces la Escritura habla nuevamente. Nunca te dejaré ni te desampararé. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Mi gracia es suficiente para ti. Observa cómo cambia completamente el panorama. La batalla ya no gira alrededor de nuestras emociones. Gira alrededor de la fidelidad del Señor. Santiago resume este principio con extraordinaria claridad. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Resulta significativo que el primer mandato no sea resistir. Primero dice, someteos a Dios. Porque la verdadera fortaleza siempre nace de la comunión con Cristo. Cuanto más cerca permanecemos del pastor, menos espacio tiene el engaño. Aquí encontramos una aplicación muy práctica para nuestras familias. Muchas personas desean hogares fuertes, pero descuidan aquello que fortalece diariamente el corazón. Una familia no crece espiritualmente únicamente reaccionando cuando llegan las dificultades. Crece permaneciendo constantemente cerca del Señor. Cuando ora, cuando medita en las Escrituras, cuando adora incluso en medio de los días difíciles, cuando aprende a obedecer aunque nadie esté mirando. Es allí donde la fe madura silenciosamente. Quizá hoy enfrentas una lucha que parece demasiado grande. Tal vez llevas tiempo orando por un hijo, por un matrimonio, por una enfermedad, por una puerta que aún no se abre. No olvides esta verdad. La victoria definitiva nunca depende del tamaño de tu problema. Depende de la grandeza de tu Salvador. Cristo sigue siendo el mismo. Su autoridad no ha disminuido. Su amor permanece intacto. Su fidelidad continúa sosteniendo quienes confían en Él. Y mientras permanecemos revestidos con la armadura que Él mismo nos ha dado, comenzamos a experimentar algo maravilloso. El corazón deja de vivir gobernado por la ansiedad y aprende a descansar en una paz que no depende de las circunstancias. Esa paz, prometida por Jesús, es precisamente la que transforma una casa común en un hogar donde la presencia de Dios se hace evidente cada día. Hay algo que el mundo busca desesperadamente, pero que no puede fabricar por sí mismo: la paz. No la tranquilidad que depende de que todo salga bien. No el silencio momentáneo que desaparece cuando llegan las dificultades. No una sensación pasajera producida por circunstancias favorables. La paz de la que habla Jesús es diferente. Es una paz que permanece incluso cuando la tormenta todavía no ha terminado. Por eso, pocas horas antes de ir a la cruz, mientras sus discípulos estaban confundidos y llenos de temor, el Señor les dijo unas palabras que continúan sosteniendo millones de creyentes hasta el día de hoy. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Observa cuidadosamente. Jesús no prometió la ausencia de problemas. Prometió su presencia en medio de ellos. Y cuando Cristo gobierna el corazón, esa paz comienza a extenderse poco a poco hacia todo el hogar. Es interesante notar que la palabra hebrea Shalom, utilizada tantas veces en el Antiguo Testamento, posee un significado mucho más amplio que la simple ausencia de conflictos. Shalom habla de plenitud, de restauración, de bienestar, de armonía con Dios, con los demás y con uno mismo. Cuando Dios prometía paz a su pueblo, no estaba ofreciendo únicamente días tranquilos. Estaba prometiendo su presencia restauradora. Eso explica por qué una familia puede atravesar momentos difíciles, aún así, conservar una serenidad que sorprende a quienes la observan. No porque ignore sus problemas, sino porque sabe quién camina con ella. Quizá hayas conocido personas así. Han pasado por enfermedades, han enfrentado pérdidas, han llorado profundamente, pero cuando hablas con ellas, descubres una confianza difícil de explicar. No es optimismo humano,
Es el fruto de permanecer cerca del Señor. El apóstol Pablo conocía perfectamente esa clase de paz. Escribió la carta a los filipenses desde una prisión romana. No estaba disfrutando comodidad. No sabía cuál sería su futuro inmediato. Sin embargo, fue precisamente allí donde escribió una de las invitaciones más hermosas de toda la Biblia. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Luego añade una promesa extraordinaria. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Detente por un instante en esa expresión. Guardará vuestros corazones. La palabra utilizada por Pablo era un término militar. Describía a un ejército vigilando una ciudad. ¡Qué imagen tan poderosa! La paz de Dios actúa como un centinela. Protege el corazón del creyente mientras permanece en Cristo. No significa que nunca aparecerán pensamientos de preocupación. Significa que esos pensamientos ya no gobiernan la vida, porque existe un guardián mucho más fuerte. Sin embargo, Pablo no termina allí. Inmediatamente enseña cómo alimentar esa paz. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. En esto pensad. Aquí encontramos una lección profundamente práctica para nuestro tiempo. Vivimos rodeados de información, noticias, redes sociales, opiniones, rumores, imágenes. Todo compite continuamente por nuestra atención. Y aquello que llena nuestra mente termina moldeando nuestro corazón. Por eso resulta tan importante reservar tiempo para las Escrituras, no como una obligación pesada, sino como alimento para el alma. Cuando la palabra ocupa un lugar constante en nuestra vida, comienza lentamente a renovar nuestra manera de pensar. Las preocupaciones no desaparecen de un día para otro, pero dejan de ocupar el trono. Cristo vuelve a ocupar su lugar, y con él llega una paz completamente diferente. Ahora bien, esa paz también transforma nuestras relaciones. Pablo describe el fruto del Espíritu en Gálatas 5. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Observa que ninguno de esos frutos puede producirse únicamente mediante disciplina humana. Son el resultado de una vida que permanece unida a Cristo. Un árbol jamás produce fruto esforzándose desesperadamente. Produce fruto porque permanece unido a la raíz que le da vida. De la misma manera, el creyente comienza a reflejar el carácter de Jesús cuando permanece cerca de Él. Eso tiene un impacto enorme dentro del hogar, porque muchas veces queremos cambiar únicamente el comportamiento. Pero Dios trabaja primero en el corazón. Cuando el corazón cambia, las palabras cambian, las reacciones cambian, las prioridades cambian, las conversaciones cambian. Incluso los silencios comienzan a ser diferentes. Piensa en la manera en que Jesús trataba a las personas. Era firme frente al pecado, pero infinitamente compasivo con quienes se acercaban arrepentidos. Nunca humilló al quebrantado. Nunca rechazó al que buscaba misericordia. ¿Cuánto cambiaría nuestras familias si imitáramos más ese corazón? Quizá exista hoy alguien dentro de tu hogar con quien llevas tiempo distanciado. Tal vez una conversación pendiente, una herida antigua, un orgullo que ninguno desea reconocer. Es posible que hayas esperado durante años que la otra persona dé el primer paso, pero recuerda lo que hizo Cristo. Él vino hacia nosotros cuando todavía éramos pecadores. Nos buscó antes de que pudiéramos buscarlo. Nos amó antes de que supiéramos responder a ese amor. Ese mismo Evangelio nos invita ahora a convertirnos en instrumentos de reconciliación, no porque sea fácil, sino porque hemos recibido una gracia inmensamente mayor. Romanos 12 contiene una exhortación que nunca pierde actualidad. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué diferente resulta esta lógica del reino de Dios. El mundo responde al orgullo con orgullo, a la ofensa con otra ofensa, al enojo con más enojo. Cristo responde con verdad acompañada de amor, con justicia unida a misericordia, con firmeza sin perder la compasión. Y cuando esa actitud comienza a formar parte de la vida diaria, el ambiente del hogar cambia lentamente, no de manera instantánea, pero sí profundamente. Los hijos empiezan a sentirse seguros para expresar sus luchas. Los matrimonios aprenden nuevamente a escucharse. La oración deja de ser una rutina para convertirse en un refugio. La gratitud aparece incluso en los días difíciles, porque todos están aprendiendo a mirar más al Señor que a las circunstancias.
Tal vez no puedas cambiar hoy todas las situaciones que preocupan a tu familia, pero si puedes decidir quién gobernará tu corazón, puedes volver una vez más a Cristo, puedes abrir las Escrituras, puedes orar con sinceridad, puedes pedir perdón, puedes extender gracia, y poco a poco descubrirás que la paz prometida por Jesús no era una idea hermosa, era una realidad destinada a habitar también en tu hogar. Sin embargo, todavía existe una verdad aún más profunda. Toda esta paz, toda esta esperanza y toda esta transformación tienen una única fuente, la obra consumada de Cristo en la cruz. Cuando el creyente aprende a vivir recordando diariamente ese sacrificio, descubre una fortaleza que permanece incluso cuando las circunstancias cambian. Y ese será el siguiente paso de nuestro recorrido espiritual. Hay momentos en la vida en los que la memoria puede convertirse en un refugio. Un aroma puede transportarnos a la infancia. Una canción puede hacernos recordar a una persona amada. Una fotografía puede devolvernos por un instante a un lugar que parecía olvidado. Dios, que conoce perfectamente el corazón humano, también nos enseñó el valor espiritual de recordar. No porque Él olvide sus promesas, sino porque nosotros olvidamos con facilidad su fidelidad. Por eso, la vida cristiana no consiste únicamente en aprender nuevas verdades. Consiste también en volver una y otra vez a la verdad más importante de todas. Cristo murió por nosotros, resucitó y vive para siempre. El problema es que el corazón humano tiene una tendencia constante a alejarse lentamente de esa realidad. No sucede de un día para otro. Comienza casi sin que lo notemos. Las preocupaciones ocupan el primer lugar. Las responsabilidades llenan la agenda. Las noticias consumen nuestra atención. Las dificultades parecen más grandes que las promesas. Y, poco a poco, dejamos de mirar la cruz con la misma gratitud que antes. Por eso el Evangelio nunca deja de invitarnos a regresar. No porque Cristo haya abandonado su obra, sino porque nosotros necesitamos recordar continuamente quién es Él. El apóstol Pablo entendía profundamente esta necesidad. A pesar de haber recibido revelaciones extraordinarias, de haber fundado iglesias y de haber llevado el Evangelio por gran parte del mundo conocido, nunca dejó de colocar la cruz en el centro de su mensaje. A los corintios les escribió: Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino Jesucristo, y a este crucificado. ¡Qué declaración tan sorprendente! Pablo conocía filosofía, conocía cultura, conocía leyes, conocía historia, pero sabía que ninguna de esas cosas podía transformar el corazón como lo hace el Evangelio, porque solamente la cruz revela simultáneamente la gravedad del pecado y la inmensidad del amor de Dios. Cuando miramos la cruz, comprendemos cuánto costó nuestra redención. No fue comprada con oro, no fue adquirida mediante esfuerzos humanos, fue comprada por la vida misma del Hijo de Dios. Pedro escribe: Fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. La palabra preciosa no aparece allí como un simple adorno literario. Describe algo de valor infinito, aquello que no puede ser reemplazado, aquello que supera cualquier riqueza de este mundo. Así considera Dios el sacrificio de su Hijo, y así debemos aprender también a contemplarlo nosotros. Sin embargo, recordar la cruz no significa permanecer viviendo bajo culpa constante. Al contrario, la cruz nos libera precisamente de la culpa. Muchos creyentes cargan con un peso que Cristo ya llevó. Siguen recordando pecados que Dios ya perdonó. Continúan acusándose por errores confesados hace muchos años. El enemigo utiliza esas acusaciones para robar el gozo, pero el Evangelio responde con una verdad firme. Romanos 8 declara: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y luego continúa: ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. ¡Qué seguridad tan extraordinaria! Nuestra confianza no descansa en una memoria perfecta, descansa en una obra perfecta. Cuando Satanás señala nuestro pasado, Cristo muestra sus heridas glorificadas. Cuando la culpa intenta dominarnos, el Evangelio nos recuerda que el precio ya fue pagado. Eso no nos lleva a tomar el pecado a la ligera. Nos lleva a amar mucho más al Salvador, porque comprendemos cuánto hemos recibido por gracia. Aquí aparece otra dimensión maravillosa del Evangelio. No solamente miramos hacia atrás, también miramos hacia adelante. Cada vez que participamos de la Cena del Señor proclamamos la muerte de Cristo hasta que Él venga. Es decir, la cruz siempre apunta hacia el regreso del Rey. La historia no terminará con el sufrimiento, no concluirá con la injusticia, no acabará con la muerte. Cristo volverá.
Esa esperanza sostuvo a la Iglesia desde sus primeros días. Los creyentes soportaban persecuciones recordando que su Señor regresaría. Los mártires enfrentaban la muerte con paz porque sabían que la tumba jamás tendría la última palabra. Las lágrimas presentes no serían eternas. El dolor sería reemplazado por la gloria. Apocalipsis nos ofrece una visión conmovedora de ese futuro. Juan contempla una multitud imposible de contar. Personas de toda lengua, pueblo y nación, todos adorando al mismo Cordero. Nadie presume de sus méritos. Nadie celebra sus propios logros. Toda la adoración pertenece a Cristo. ¿Por qué? Porque todos saben quién nos salvó. Qué hermoso será ese día. No habrá divisiones. No habrá enfermedad. No habrá temor. No habrá despedidas. Solo permanecerá la presencia gloriosa del Señor. Y mientras esperamos ese momento, vivimos recordando diariamente que nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso cambia profundamente la manera en que enfrentamos la vida. Las pérdidas ya no destruyen completamente nuestra esperanza. Los éxitos ya no alimentan nuestro orgullo. Las dificultades ya no tienen la última palabra. Porque sabemos que toda nuestra historia está siendo conducida por un Dios fiel. Tal vez hoy estés atravesando una temporada difícil. Quizá llevas tiempo orando sin ver respuestas inmediatas. Tal vez piensas que tu fe se ha debilitado. Permíteme recordarte algo. La fortaleza del creyente nunca ha dependido de la intensidad de sus emociones. Depende de la fidelidad inmutable de Cristo. Hay días en los que sentirás una gran confianza. Otros días caminarás con lágrimas. Pero el Salvador permanece exactamente igual. Él sigue intercediendo por los suyos. Hebreos 7 dice que Jesús vive siempre para interceder por nosotros. Piensa en esa verdad. Mientras tú trabajas, Él intercede. Mientras descansas, Él intercede. Mientras lloras, Él intercede. Mientras luchas, Él intercede. Nunca existe un momento en que su amor deje de sostenerte. Esa certeza transforma la manera de comenzar cada mañana y de terminar cada noche. No despertamos intentando ganar su favor. Despertamos porque ya somos hijos amados. No enfrentamos las pruebas solos. El buen pastor camina delante de nosotros. No construimos nuestro futuro sobre promesas humanas. Lo edificamos sobre una roca eterna. Y precisamente porque vivimos recordando continuamente la cruz, también aprendemos a vivir con esperanza. No una esperanza frágil, no una ilusión pasajera, sino la esperanza viva que brota del sepulcro vacío. Sin embargo, aún queda el momento más importante de todo este recorrido. Después de contemplar la fidelidad de Cristo desde la creación hasta la cruz, desde la cruz hasta su regreso glorioso, solo queda una respuesta apropiada. Acercarnos al Padre en oración. No una oración nacida de miedo, sino de la gratitud, del arrepentimiento, de la confianza y de la adoración. Porque toda verdad bíblica encuentra finalmente su expresión más hermosa cuando un corazón se rinde completamente delante del Señor. Después de recorrer ese camino, desde la puerta que solo Cristo puede abrir hasta la esperanza gloriosa de su regreso, quizá descubras que la mayor necesidad de tu vida nunca fue tener todas las respuestas. La mayor necesidad siempre ha sido permanecer cerca del Señor. Eso cambia completamente nuestra perspectiva. Porque la fe cristiana no consiste en aprender una serie de principios para controlar cada circunstancia. Consiste en caminar cada día con una persona. Con Jesucristo. Él nunca prometió una vida sin pruebas. Prometió algo infinitamente mejor. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Qué diferente sería nuestra manera de vivir si despertáramos cada mañana recordando esa promesa. Antes de mirar el teléfono, antes de revisar las noticias, antes de pensar en las responsabilidades del día, recordar simplemente esto. Cristo está conmigo, no como una idea, no como un deseo, sino como una realidad viva. Él camina delante de nosotros. Él sostiene nuestros pasos. Él conoce nuestras lágrimas antes de que caigan. Él entiende nuestras preguntas antes de que las pronunciemos. Y aún así permanece fiel. Quizá haya momentos en los que sientas que tu fe es pequeña. Recuerda entonces las palabras de Jesús. No habló de una fe gigantesca. Habló de una fe semejante a un grano de mostaza. Pequeña, pero viva, porque nunca ha sido el tamaño de nuestra fe lo que produce el milagro. Es el poder del Dios en quien depositamos esa fe. Por eso hoy no necesitas salir de este tiempo intentando demostrar que eres fuerte. Puedes salir descansando en la fortaleza de Cristo. Él nunca pidió que cargaras solo con tus luchas. Invitó a todos los cansados, a todos los cargados, a todos los quebrantados.
y prometió descanso. Ese descanso comienza cuando dejamos de intentar controlar aquello que solamente pertenece al Señor, cuando aceptamos que Él sigue gobernando incluso aquello que todavía no entendemos, cuando dejamos nuestras preocupaciones en sus manos, cuando reconocemos que su sabiduría es infinitamente mayor que la nuestra. Esa confianza produce paz, no una paz superficial, sino una paz que permanece incluso mientras esperamos respuestas. El Salmo 91 describe maravillosamente esa seguridad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Observa el verbo, habitar, no visitar, no acercarse ocasionalmente. Habitar. La vida cristiana nunca fue diseñada para encuentros esporádicos con Dios. Fue diseñada para una comunión constante. Como las ramas permanecen unidas a la vid. Así describió Jesús nuestra relación con Él en Juan 15. Permaneced en mí. No dijo únicamente, creed una vez. Dijo, permaneced. Porque toda la fuerza del creyente nace precisamente de esa comunión diaria. Una rama separada del árbol puede conservar apariencia de vida durante un tiempo, pero lentamente comienza a secarse. En cambio, cuando permanece unida al tronco, recibe continuamente aquello que necesita para vivir. Lo mismo sucede con nosotros. Nuestra esperanza, nuestra paz, nuestra sabiduría, nuestra paciencia, nuestra fortaleza, todo proviene de Cristo. No somos la fuente. Él lo es, y cuanto más comprendemos esa verdad, más desaparece el orgullo, más crece la gratitud, más sencilla se vuelve nuestra adoración, porque entendemos que absolutamente todo proviene de su gracia. Ahora, querido hermano, querida hermana, quisiera invitarte a hacer algo. Si puedes hacerlo, detén por un momento cualquier distracción. Respira profundamente, y permite que estas palabras se conviertan también en tu oración delante del Padre. Oración final. Padre Celestial, venimos delante de ti con corazones agradecidos. Gracias porque desde el principio de la historia preparaste un camino de salvación para nosotros. Gracias porque, cuando estábamos perdidos, tú no nos abandonaste, nos buscaste, nos llamaste, nos amaste con un amor eterno. Gracias por Jesucristo, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Gracias porque su sacrificio fue suficiente, completo, perfecto, eterno. Señor, reconocemos que muchas veces hemos permitido que el temor ocupe el lugar que solamente pertenece a la fe. Perdónanos por las ocasiones en las que hemos confiado más en nuestras fuerzas que en tu poder. Perdónanos cuando la preocupación ha hablado más fuerte que tus promesas. Perdónanos cuando hemos descuidado la oración, cuando hemos abierto poco tu palabra, cuando hemos permitido que el orgullo, el resentimiento o la indiferencia entren en nuestro corazón. Hoy volvemos una vez más a ti, no porque seamos dignos, sino porque Cristo abrió el camino hacia tu presencia. Gracias porque en Él encontramos perdón. Gracias porque en Él encontramos reconciliación. Gracias porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Padre, coloca tu paz sobre cada persona que está escuchando esta oración. Mira a quienes atraviesan enfermedades. Fortalece sus cuerpos conforme a tu voluntad. Sostén a quienes están cansados emocionalmente. Consuela a quienes han perdido a un ser querido. Da esperanza a quienes sienten que han llegado al límite de sus fuerzas. Que nadie olvide que tú permaneces cerca del quebrantado de corazón. Te presentamos nuestros hogares. Ayúdanos a construir familias donde tu nombre sea honrado. Enséñanos a hablar con amor, a perdonar con sinceridad, a corregir con sabiduría, a servir con humildad. Que nuestras casas sean lugares donde los hijos aprendan a conocerte, donde los matrimonios crezcan en unidad, donde la oración sea natural, donde la Biblia ocupe un lugar central, donde cada visitante pueda percibir la paz que solamente tú puedes dar. Señor Jesús, ayúdanos a permanecer siempre cerca de ti, que nunca perdamos el asombro delante de la cruz, que jamás olvidemos el precio de nuestra redención. Haz que cada día vivamos recordando tu gracia, recordando tu misericordia, recordando que un día regresarás para llevar a tu pueblo a casa. Mientras esperamos ese día glorioso, fortalécenos para vivir con fidelidad, que seamos luz en medio de la oscuridad, que respondamos al odio con amor, a la desesperanza con esperanza, a la ansiedad con confianza, que el fruto de tu Espíritu crezca continuamente en nosotros. Padre, ponemos delante de ti cada preocupación que llevamos en silencio, aquellas cargas que nadie conoce, aquellas lágrimas que solamente tú has visto, aquellas preguntas que todavía no tienen respuesta.
Las dejamos en tus manos, porque sabemos que tus pensamientos son más altos que los nuestros, y tus caminos son perfectos. Enséñanos a descansar bajo tu gracia, a confiar incluso cuando no comprendemos todo, a caminar por fe y no solamente por vista. Gracias porque nunca abandonas a tus hijos. Gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias porque tu fidelidad permanece para siempre. Y cuando llegue el día en que contemplemos tu rostro, toda lágrima desaparecerá, toda lucha habrá terminado, toda enfermedad quedará atrás, y podremos adorarte por toda la eternidad junto con todos los redimidos. Hasta ese momento, Señor, sosténnos con tu mano, guíanos por tu Espíritu, y permite que cada día vivamos para glorificar el nombre de Jesucristo. A Él sea toda la honra, toda la gloria, todo el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Si esta reflexión ha fortalecido tu corazón, escriba amén en los comentarios como una declaración de tu confianza en el Señor. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar la fidelidad de Cristo. Suscríbete al canal si deseas seguir creciendo cada día en la palabra de Dios. Y mañana vuelve para que pasemos juntos otro tiempo en la presencia del Señor, aprendiendo más de su amor, de su gracia y de la esperanza eterna que encontramos únicamente en Jesucristo.